Presento un enfoque del derecho comparado entre Ecuador y Venezuela. Como sostiene el profesor Omar Martínez Omaña, el derecho comparado suele ser calificado como una disciplina o método de estudio del derecho, que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados. El análisis comparado permite entender cómo distintos ordenamientos jurídicos abordan problemas similares, permite evaluar la eficacia de sus normativas en contextos específicos. Entonces, el derecho comparado es necesario para apreciar tanto las diferencias como las semejanzas, así como los defectos y los aciertos de ese orden. Esto con el fin de perfeccionar las instituciones de un país y, consecuentemente, su sistema jurídico. El estudio comparado de las constituciones de Ecuador y Venezuela implica analizar sus similitudes y diferencias en aspectos claves como la estructura del Estado, los derechos humanos, la organización del poder, los mecanismos de control constitucional y sobre los desafíos legales y expectativas que actualmente enfrentan ambos países. A continuación, desarrollo un análisis particularizado. Respecto del sistema jurídico, Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, fue proclamado como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Lo que nos remite a decir, de Ramiro Ávila Santamaría, a una comprensión nueva del Estado, tanto desde la perspectiva de la pluralidad jurídica, cuanto de la importancia de los derechos reconocidos en la Constitución para la organización del Estado. En el constitucionalismo ecuatoriano se muestra un avance significativo en materia de derechos, pues se amplían los reconocidos y garantizados en el texto constitucional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos a los derechos derivados de la dignidad de las personas, pueblos y nacionalidades, y se hace un reconocimiento expreso de los derechos colectivos, incorporando a la naturaleza como sujeto de derechos con personalidad jurídica propia. Para su cumplimiento, en el Ecuador se implementó un vasto sistema de derechos y garantías, como la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional. Estas como instituciones encargadas de proteger los derechos y garantías consignadas en la Constitución, estableciendo que uno de los primordiales deberes del Estado constituye el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de tales derechos, y se consigna como uno de los principios esenciales del debido proceso que la sola omisión de formalidades no sacrificará la esencia de la justicia. Por su parte, Venezuela también tiene un sistema constitucional que reconoce derechos económicos, sociales y culturales, pero su aplicación ha sido objeto de controversia debido a la grave crisis política y económica. Sobre la estructura del Estado. Ecuador es una república democrática con un sistema presidencialista. La separación de funciones está consagrada en la Constitución, siendo reiterativas las tensiones entre el Ejecutivo y otras funciones del Estado. Venezuela, en los últimos años, ha sido calificada como un Estado autoritario, con un Ejecutivo que ha limitado el funcionamiento independiente de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial, incidiendo en los actos y resoluciones de los organismos electorales sospechosos de fraude electoral. La crisis política y como respuesta a la reacción social, ha llevado a la creación de instituciones paralelas, especialmente en el campo de la seguridad del Estado, lo que ha sido cuestionado por la comunidad internacional. Respecto de los derechos humanos. En Ecuador, la protección de los derechos humanos ha avanzado. En la Constitución del 2008 se incluye un amplio catálogo de derechos de garantías para su ejercicio. Sin embargo, la implementación y defensa de estos derechos ha enfrentado graves dificultades, como la criminalización de la protesta social
y la falta de acceso al sistema de justicia, contaminada por la corrupción e infiltrada por estructuras mafiosas con vínculos en el poder político. En Venezuela, la situación de derechos humanos ha sido objeto de preocupación universal. Organismos como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han denunciado violaciones sistemáticas de derechos humanos. Se han documentado casos de violaciones graves, como torturas, detenciones arbitrarias y restricción a la libertad de expresión, que muestran la falta de garantías procesales y el uso del derecho penal como herramienta de control político. La crisis humanitaria, entonces, también ha llevado a un éxodo masivo de millones de venezolanos que pululan en el ámbito internacional. Sobre los mecanismos de control constitucional. En Ecuador, la Constitución establece un sistema de control constitucional a través de la Corte Constitucional, que tiene competencia para revisar la constitucionalidad de las leyes y actos del Estado. Este organismo ha jugado efectivamente un rol importante en la defensa de los derechos y garantías. En Venezuela, el control de constitucionalidad lo hace una sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que teniendo funciones similares a las del Ecuador, ha sido cuestionada en su independencia, su cercanía al gobernante, cuando sus decisiones en temas vitales para el ejercicio de la democracia han favorecido al gobierno, mostrando una falta de independencia y limitando el ejercicio del control constitucional. Respecto de la participación ciudadana, en Ecuador, la Constitución garantiza la participación de los ciudadanos en la vida política y social, mediante la activación de mecanismos como la consulta, asegurando que ésta sea oportuna, participativa, inclusiva y libre, con lo que se fomenta la organización social en diferentes niveles, lo que fortalece la llamada democracia participativa. En la Constitución venezolana también se resalta la importancia de la participación popular, pero en la práctica se ha limitado su efectiva participación y vigencia, con una fuerte represión de la disidencia y de la oposición política, configurando un Estado autoritario y represivo. Respecto de reformas y modificaciones a la normativa constitucional. En Ecuador, la Constitución del 2008 ha sido objeto de varias reformas. Varias, han generado controversias. Sin embargo, la reforma constitucional está sujeta a la aprobación popular, lo que permite cierta participación ciudadana y el debate público. En Venezuela, desde su promulgación, la Constitución ha sufrido cambios mediante las denominadas interpretaciones de la Sala Constitucional y a través de leyes habilitantes, lo que ha permitido al gobernante modificar aspectos esenciales de la estructura del Estado, sin contar con el consentimiento del Poder Legislativo. Estos hechos derivan en lo que se conoce como desafíos legales y sociales para mejorar el actual estado de cosas. Así, en Ecuador los desafíos incluyen la necesidad de enfrentar los agravados índices de corrupción y la impunidad de quienes han aprovechado de los recursos públicos, muchos vinculados a estructuras políticas con gran incidencia en las instituciones del Estado. Enfrentar la creciente inseguridad y la violencia de los grupos criminales organizados y resolver los casos de violaciones de derechos humanos. Esto implica la necesidad de depurar las instituciones del Estado, particularmente el sistema de justicia, y garantizar su independencia y eficacia. Igual, es necesario la reorganización de un régimen de partidos ineficiente y sin respaldo ciudadano. En el caso de Venezuela, la grave crisis económica y política ha afectado las instituciones del Estado, ha golpeado la independencia de poderes, la corrupción que expresa la crisis moral y política del poder y la impunidad a las violaciones de los derechos humanos, debido a la falta de autonomía del Poder Judicial, la institucionalización de la persecución política y la ausencia de un Estado de Derecho son problemas críticos que en Venezuela deben enfrentarse y que limita el acceso ciudadano a la justicia
y menoscaban los derechos y libertades democráticas. A modo de conclusión, el análisis comparado del derecho entre Ecuador y Venezuela revela que aunque ambos países comparten en teoría ciertas similitudes en sus constituciones y un similar sistema de derecho civil, las realidades políticas, sociales y económicas son marcadamente diferentes. En Ecuador se han logrado ciertos avances en el reconocimiento y protección de los derechos, aun cuando enfrenta desafíos significativos para mejorar el summa causai o el buen vivir. Por su parte, Venezuela atraviesa una crisis profunda, muy grave, en todos los órdenes de la vida nacional, que afecta al sistema jurídico y a la vida de sus ciudadanos. La situación en ambos países refleja la complejidad de los contextos políticos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad y el respeto por los derechos humanos. De ahí que no es suficiente el reconocimiento de derechos en los sistemas normativos, sino que las autoridades encargadas de velar por su vigencia y aplicación las respeten sin excepciones, evitando así poner en riesgo la tan anhelada paz social.